Ok, muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de aquellas actividades que nosotros teníamos ahí en Classroom. Sí, tenemos algunas clases por dar, pero vamos a ir de a poco allí, iniciando con el día de hoy, con el tema de calor y temperatura, que ha sido más que todo el tema central de este tercer periodo, porque esos son indicadores de tercer periodo. A pesar de que estamos en cuarto, estamos ahí poniéndonos al día con esos indicadores que nos hacían falta el segundo periodo. Entonces vamos a estar viendo acá algunos aspectos relacionados con la calor y temperatura. Vamos a ver las diferencias que se presentan entre ese término inicial y el otro. Entonces vamos a estar viendo algunos aspectos curiosos aquí, ¿sí? Curiosos porque digamos que son términos que nosotros usamos a veces indistintivamente, que quizá no tenemos claro como realmente su diferencia en cuanto a física o en cuanto a las ciencias naturales. Entonces vamos a estar viendo allí todos esos aspectos asociados a lo que es la temperatura. Entonces primero vamos a empezar a hablar de temperatura, ¿sí? Que era la primera pregunta que ustedes tenían allí. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a suponer que nosotros tenemos un cuerpo acá, un cubo, por ejemplo, como este, ¿sí? Y él se encuentra a cierta temperatura. Listo, miren, todos los cuerpos en general, ya sea que estos se encuentren sólidos, líquidos o gaseosos, no interesando el material ahí, van a poseer algo que se llama partículas internas, ¿sí? Esta distribución de sus partículas internas, la forma en la que éstas se encuentran, van a determinar allí la forma en que estos cuerpos pueden absorber o no calor, dependiendo de la distribución interna de sus partículas internas. Listo. Ahí tenemos algunas partículas dibujadas. Listo. Estas partículas dentro de los cuerpos presentan movimiento. Si ellas se mueven, independiente del estado en el que se encuentran, se van a mover de pronto en un estado más que otro. ¿Sí? De pronto en el estado gaseoso se ve que las partículas internas de los cuerpos se mueven mucho. Sí, por eso ellos tienden a expandirse tanto, porque el movimiento de las partículas es bastante alto ahí. En los sólidos está en menor medida el movimiento, por eso no se expanden tanto. Entonces tenemos todos esos factores allí, ¿sí? Tenemos esas partículas internas en movimiento y ese tipo de energía que ellas presentan al moverse es un tipo de energía que nosotros llamamos energía cinética. Esa energía cinética sería allí la energía que se asocia al movimiento de los cuerpos, ya sea de partículas o de cuerpos en general. La energía cinética se asocia al movimiento, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un cuerpo que esté moviéndose, manifestando un valor de velocidad, entonces él va a manifestar allí un valor de energía cinética. Entonces, las partículas internas y ese movimiento se relacionan con la temperatura de esta manera, miren. Todas esas partículas poseerán un valor de energía cinética dependiendo de cómo se estén moviendo, ¿sí? Y eso va a dar origen a una energía cinética promedio. Ahora, la temperatura, muchachos, luego de mucho tiempo y de muchas equivocaciones en la historia con respecto a qué era la temperatura, ¿sí? Luego de mucho tiempo se definió que la temperatura era una medida de esa energía cinética promedio de todas las partículas, ¿sí? Íbamos a tener una medida de eso por medio de la temperatura. Y la forma en la que se relacionan estas es de la siguiente manera. Entre más alta sea la temperatura, mayor va a ser el movimiento que van a tener esas partículas internas allí. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que la temperatura se relaciona con los cuerpos como tal. Entonces, para esa primera actividad que teníamos allí, la pregunta decía,
El valor medio de la energía cinética de un cuerpo se encuentra directamente relacionado con, la respuesta sería allí temperatura, ¿sí? Sería la temperatura. Entonces, ese es el término adecuado, es realmente la definición de la temperatura y es el tipo de energía con el que ella se relaciona, ¿sí? Es simplemente una medida de la energía que tiene un cuerpo allí. Entre mayor energía cinética tengan esas partículas, mayor va a ser la energía térmica también, que se asocia con lo que es allí también la temperatura. Entonces, siempre que nosotros medimos la temperatura de algo, por ejemplo, cuando nos empezamos a sentir con fiebre y ustedes se toman un termómetro y se miden la temperatura allí, ustedes lo que hacen es medir, ustedes miden la temperatura, pero esa temperatura es una medida directa allí de la energía cinética que se está teniendo en un cuerpo o en un determinado lugar. Sí, entonces la respuesta ahí para esa pregunta era temperatura. Sí, era algo que también era algo que mencionaban en la guía casi de forma explícita ahí. Entonces, esa vendría a ser la respuesta para esa actividad. ¿Sí? Eso es básicamente la temperatura, una medida de la energía cinética de los cuerpos. Listo, ahí tendríamos nosotros lo que es esa primera actividad. Entonces, podemos hablar ahora de ese segundo término, ¿sí? Del segundo término que nosotros llamamos calor y que, digamos, tendemos a usar de una forma en nuestro lenguaje cotidiano un poco desfasado de lo que en realidad es, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en esta ciudad, en nuestra querida Barranquilla, y habrán días, por ejemplo, creo que hoy es un día en el que el sol está, mejor dicho, en su apogeo, el sol se encuentra pero bien firme, nos acercamos a mediodía, no hay nubes, mejor dicho, el calor está, ese es el término, el calor está, mejor dicho, alto, hace calor, ese es lo que uno dice allí, no hace calor, mejor dicho, no, hace mucho calor hoy o no hace calor, entonces nosotros empleamos esa palabra de esa forma distintiva. Sí, entonces vamos a ver realmente qué es eso del calor, ¿sí? Vamos a analizar qué es eso del calor realmente. Para eso vamos a hablar de dos ejemplos. Tenemos acá nuevamente un cubo, pero esta vez ese cubo se le ha tomado una medición de temperatura y vamos a llamarla T1. Listo, vamos a tener ahora un segundo cuerpo, pero este se va a encontrar a una temperatura menor a la que se encuentra el primero. Listo, en este segundo cuerpo nos vamos a encontrar con una temperatura 2 que va a ser menor a la primera. Listo. Tenemos esa situación, tenemos un cuerpo a una mayor temperatura que el otro. Ahora, vamos a unirlos para ver qué pasa, ¿sí? Yo tengo ese cubo más caliente que el otro, entonces lo que vamos a hacer es unirlos, ponerlos en contacto. Vamos a poner en contacto estos dos cuerpos aquí. Borremos todo esto de acá. Listo, vamos a ver qué sucede ahora con esos cuerpos en esa situación. Listo, ya los unimos, sabemos que el primero tiene una temperatura mayor al otro. Ok,
miren. Vamos a analizar qué es lo que sucede en esta situación. Miren. En esta situación nosotros nos vamos a encontrar con que el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura empieza a transferir la energía al segundo cuerpo. ¿Sí? Esa energía de la que hablábamos nosotros ahorita empieza a ser transferida al cuerpo que se encuentra a una menor temperatura. ¿Sí? Es la dirección de transferencia de esa energía. Entonces, muchachos, el real significado de lo que nosotros entendemos por calor es este tipo de transferencia de energía que estamos viendo. ¿Sí? Digamos que tenemos ahí un cuerpo caliente, se une con uno que esté frío. Entonces el cuerpo caliente empieza a bajar de temperatura, el que está acá empieza a bajar de temperatura mientras que la temperatura de este aumenta. Eso sucede, muchachos, porque el primero está cediéndole energía térmica al segundo mediante calor. Entonces el calor va a venir a ser un método de transferencia de energía. Sí, ese tipo de transferencia de energía como la que estamos viendo allí se va a denominar calor. Entonces el calor, muchachos, lo que va a hacer es un método de transferencia de energía térmica. Sí, eso es lo que realmente es el calor. Entonces nosotros en nuestra cotidianidad decimos como que, bueno, hace calor o el calor es alto ahora mismo. Entonces digamos que tendemos como a darle realmente ese significado de calor a lo que en realidad puede ser la temperatura. Sí, podemos tener una temperatura alta y decir que el calor es muy alto. Entonces son dos cosas completamente diferentes allí. Listo, muchachos. ¿Qué podemos decir de la temperatura? La temperatura se mide en grados Celsius. La podemos medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit y también en grados Kelvin. Estas unidades de temperatura, a diferencia de otros tipos de unidades, sí son ampliamente usadas las tres. Por ejemplo, nosotros acá en nuestra cotidianidad empleamos más los grados centígrados. Empleamos mucho más los grados centígrados allí. Por decir, para saber qué temperatura estamos hoy, seguramente lo buscaríamos en grados centígrados. Es como nuestro sistema de referencia allí. Los grados Fahrenheit se utilizan más como en ciertas áreas de la industria. Por ejemplo, en la refrigeración se emplean mucho más los grados Fahrenheit al momento de trabajar. Al momento de que los técnicos e ingenieros trabajen en las instalaciones, son más comunes los términos de Fahrenheit, debido a que digamos que esta industria se desarrolló mucho más por allá en esos países ingleses, en donde el Fahrenheit, que es la unidad del sistema inglés, está más desarrollada. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, podemos tener ese tipo de sistema inglés allí, donde el grado Fahrenheit va a ser más predominante, y por eso al recibir todos esos equipos con todas las especificaciones en grado Fahrenheit, entonces vamos a tener allí ese tipo de unidad. El grado Kelvin se empleó para definir algo muy particular. Miren, hablemos un poco de ese movimiento de las partículas internas que vemos allí. Yo les venía diciendo que independiente del estado en el que se encuentren, esas partículas se iban a mover. Entonces los científicos en algún momento dijeron como que, bueno, ¿será posible que esas partículas definitivamente no se muevan en ningún momento? ¿Será posible que eso se puede lograr? Que esas partículas internas no se puedan mover bajo ningún motivo. Entonces esos científicos empezaron a ver ahí las formas en las que se pueda reducir la temperatura. Ellos empezaron a buscar todas las formas posibles y llegaron a una conclusión, muchachos. La conclusión a la que llegaron esos científicos es que no es posible llegar a un valor de temperatura en el que las partículas internas se queden totalmente inmóviles. No es posible eso. Fue la conclusión a la que llegaron los científicos
de ese momento. Entonces, a partir de ahí ellos establecieron un valor de temperatura ideal o valor de temperatura mínimo posible, y ese valor de temperatura es el 0 Kelvin. Es lo que llamamos también el cero absoluto. Ya eso parece más una O. Vamos a colocarla como un cero ahí. Aparece más 0 grados Kelvin. Listo, muchachos. Entonces el 0 Kelvin va a ser esa temperatura mínima posible. Es decir, es el límite. Nunca un cuerpo se va a poder encontrar a una temperatura menor que 0 Kelvin. Entonces ustedes se preguntarán, profe, pero 0 Kelvin, eso es como normal, eso lo vemos por ahí en Bogotá, ¿no? No. 0 Kelvin, muchachos, equivale a menos 273 grados centígrados. ¿Quién de ustedes tiene así aire acondicionado en sus casas, así, de pronto en su habitación, tenga aire acondicionado, alguno así, de ustedes? ¿Mm? Ninguno, no. De pronto por allá la señorita Silvana Arroyave tenga aire acondicionado en su casa. ¿Mm? No. Ok, bien. Pero en algún momento han estado han estado en algún recinto con aire acondicionado, ¿cierto? Profe, sí, mira ahí arriba. María Belén tiene allá. Ok, ese aire, digamos que tú cierras la habitación y enciendes el aire. Digamos que esos equipos generalmente la mínima temperatura a la que llegan es 16 grados. Entonces tú lo enciendes, lo dejas un rato allí que haga su trabajo y él llega a los 16 grados. En esa temperatura tú empiezas a sentir un frío bien fuerte ahí. Mejor dicho, que te arropas y sientes, mejor dicho, que te vas a morir de frío ahí. Claro, si el aire está bien, por supuesto. Eso es lo que debería pasar, que sientas frío a 16 grados centígrados, imagínate. Hay ciudades de Colombia, muchachos, que están a unos, o sea, que han llegado a temperaturas incluso a temperaturas menores de 0 grados Celsius, hasta los menos 2 grados más o menos, como lo es la ciudad de Tunja, por ejemplo. Allá se han llegado a registrar temperaturas así de bajas. En Tunja, Boyacá, es una de las ciudades más frías de toda Colombia. Nosotros acá en Barranquilla estamos aproximadamente así como entre los 33 y los 38 grados en promedio, así más o menos. Pero ahí nos hacemos nosotros a una idea sobre que realmente esa temperatura que estamos viendo aquí es una cosa simplemente impresionantemente fría, ¿sí? Allí digamos que no es posible la vida ni cercano, ¿sí? No es posible. Pero es, digamos, que lo más bajo que se ha podido registrar es eso. Hay ciudades del mundo que son realmente muy frías, ¿sí? Realmente muy frías. Ciudades que han llegado incluso a tener menos 60 grados centígrados de temperatura. Ustedes se imaginan lo que es estar a menos 60 grados centígrados. ¿Mm? O sea, se pueden hacer una idea de cómo puede ser la vida en un lugar así como está a menos 60 grados centígrados. Bueno, existe una ciudad del mundo donde se puede llegar a esa temperatura. Se la voy a mostrar por acá. Esa ciudad se llama Oimiaco. Esa ciudad, yo no voy al baño. ¿Cómo, disculpa? En esa ciudad yo no voy al baño. ¿No ves que en esa ciudad no qué? En esa ciudad yo no voy para el baño. Ah, ok, ok. Bueno, allá el tema del baño es un poco diferente. Bueno, vamos a ver algunas imágenes acá. De cómo sería allí. Imagínate si a veces uno se levanta en la mañana y el retrete está de lo más de frío, imagínate. Te imaginarás tú cómo sería la cuestión allá. Entonces, miren, ¿cómo sería la vida en una ciudad como esta? Por aquí hay una imagen donde miren esta persona, cómo se vive a menos 62 grados centígrados. Queremos que cargue la imagen allí.
Miren cómo se le congelan las pestañas a esa persona. Ustedes se imaginan tener esas pestañas de ustedes así. En ese estado de, mejor dicho, están completamente congeladas, que no pueden ni cerrar los ojos del frío impresionante que hace allí. Miren cómo se ponen los carros. Los dejan a la merced del aire y se congelan completamente. La gasolina se congela completamente. Si ustedes quieren tomar una foto, por ejemplo, tienen que aguantar la respiración, porque al ustedes respirar se nota como un vapor, pero allá el vapor es simplemente impresionante lo que uno expele cuando respira en esa ciudad. Allá, Profesor, ¿sí? Adelante. si me salgo la reunión fue porque se me apagó el teléfono. Dale, dale, tranquila, no te preocupes. Entonces, digamos que acá se registran ese tipo de temperaturas, y digamos que es un estilo de vida que simplemente es inimaginable para nosotros. Ustedes sacan los peces del agua y se congelan enseguida. O sea, son muchas cosas que se viven allí. De pronto algunas, bueno, miren, esta es una imagen en donde una persona lanza un vaso de agua y miren cómo se hace en el aire. Se hace como vapor enseguida. O sea, es impresionante realmente. Por acá hay un video que habla de esa ciudad también. Vamos a ver si nos permite. Vamos a ver ese video allí. Curiosidades de Oimiaco. Es una ciudad realmente interesante. Y entonces vamos a verlo. Veremos allí que cargue eso. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Igual para que ustedes lo puedan escuchar, tengo que compartir nuevamente. Dale un segundito mientras les coloco el video allí. Ya les estoy poniendo el video. Esperemos un momentico ahí mientras carga. La respuesta en esa segunda actividad, muchachos, era transfiriendo energía térmica mediante calor. Esa era la respuesta de la actividad número 2 de ese grupo de actividades que yo le dejé. Transfiriendo energía térmica mediante calor. En esa actividad prácticamente les mostraban a ustedes, una situación en la que un cuerpo aumentaba su temperatura mientras la del otro bajaba. Sí, mientras ellos se mantenían en contacto. Entonces, eso sucedía en la situación en la que ambos transferían energía térmica mediante calor. ¿Sí? Esa iba a ser la respuesta correcta para esa actividad. Listo, ya casi está cargando acá. El computador un poco lento aquí. Tenemos un poco más allí mientras carga el video acá. Ya casi, ya casi, ya esperemos un poquillo más allí, muchachos. Disculparán acá la lentitud de esto.
Ya está el video ahí, yo les voy a ir compartiendo ya para que apenas salga. Ya está ahí cargando ya. Nada más es que salga. Así se los quiero mostrar porque es muy interesante el video. Entonces vamos a esperar así sea de 2 minutos más que eso cargue ahí máximo. Ya si no seguimos ya, ni modo. Tengo que compartirles también el sonido. Ah, muchachos, ese video no quiere cargar. Hombre, qué lástima. Qué lástima porque sí era un video muy chévere. Se los quería mostrar ahí para que lo viéramos allí. Pero nada, no carga. Si carga más ahorita, yo se los muestro. Voy a dejarlo ahí cargando para ver si lo podemos poner más adelante. Ah, bueno, María Manterro. María tiene una pregunta, María Belén. Adelante. Profesor, mi pregunta era que si esa ciudad sobrepasaba o no sobrepasaba la temperatura más fría que hace en los polos. Usted sabe que en los polos hace el más frío, entonces mi pregunta era que si eso sobrepasaba más o no. Que sí que, disculpa, no te entendí muy bien allí. Que si la temperatura fría de la ciudad, esa que usted nos iba a mostrar, sobrepasaba la temperatura No, claro. de los polos. O sea, esa que yo les iba a mostrar es la ciudad habitada más fría del mundo, pero habitada. Hay ciertas zonas del mundo que no son habitadas y que registran temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, ahí en el video les decían, la temperatura más baja que se registró, bueno, ya parece que está reaccionando el video, pero vamos a dejarlo ahí un rato. La temperatura más baja que se registró en algún momento fue en la Antártida, con una temperatura menor a los 90 menos 90 grados centígrados. Sí, entonces es bastante baja la temperatura en esas zonas allá. Y yo creo que si esperamos un ratico más ahí, ya eso va a cargar, pero mientras vamos a seguir acá nosotros con nuestras actividades. Bien, listo, la respuesta de la segunda actividad era transfiriendo energía térmica mediante calor. Sí, esa era la respuesta ahí en esa pregunta. Bien, vamos a hablar de la tercera opción, actividad 3. ¿Cuál es la razón? Vamos a borrar todo esto. Dice ahí, ¿cuál es la razón por la que en los días de mayor temperatura la puerta de la habitación de la que hablan los niños del video no puede cerrarse? Ellos explicaban en el video que a veces la puerta no cerraba bien, se cerraba como con un poco forzada y ellos querían buscar las razones de ello. Entonces la idea de esa pregunta era explicar las razones de por qué eso sucedía. Entonces, bien, eso, ¿qué sucede con esa actividad número 3, muchachos? En esa actividad número 3, digamos que nosotros vemos la puerta desde este punto de vista así, si la vemos de frente, la vamos a visualizar así de esta forma. Listo, esa es la puerta de nosotros. Bien, muchachos, sucede que la temperatura digamos, genera un efecto en los cuerpos que se llama dilatación térmica. Eso se llama dilatación térmica. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que los cuerpos sufren variaciones en sus dimensiones cuando estos son expuestos a cambios de temperatura. Entonces, ¿de qué depende el cambio de temperatura? ¿De qué dependería esa dilatación térmica? Dependería del cambio de temperatura. Entre mayor sea, mayor dilatación habrá. Entonces, ¿cuáles serían esos momentos del día donde los cuerpos se dilatan más? Sería al mediodía, cuando el sol está, mejor dicho, en nuestra Barranquilla, en su apogeo allí. Nosotros encontraríamos esos valores de temperatura muy altos.
¿Y qué es lo que hace la puerta? La puerta tiende a ser un poco más grande en cuanto a sus dimensiones. No va a ser demasiado, no es que vaya a aumentar mucho de tamaño, pero sí lo suficiente como para empezar a cerrar forzada. Es por eso que a veces la puerta, muchachos, en algunos momentos del día se siente un poquito forzada, y más cuando son puertas de metal, hay algunas puertas metálicas, sí, se sufren este efecto que se llama dilatación térmica. Y la dilatación en efecto es eso. La dilatación es el efecto de expandirse, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de momentos en los que nosotros, digamos que bajamos la temperatura, los cuerpos tienden a contraerse, es decir, a hacer sus dimensiones más pequeñas ahora. Cuando tenemos temperaturas bajas, lo que va a ocurrir es que el cuerpo allí va a variar su temperatura a una dimensión, va a variar su dilatación a un nivel más bajo. Entonces, eso es lo que sucede con los cuerpos. Eso sucede en general para todos los objetos allí. Lo podríamos ver un poco más detallado acá. Si nosotros tenemos una varilla, por ejemplo, como la que tenemos ahí, y ella se expone a un cambio de temperatura, lo que va a ocurrir es que ella va a tender a hacerse un poco más grande. ¿Sí? Su dimensión cambiaría a hacerse más grande ahora. Esa longitud inicial que ella tendría sería ahora más grande, ya variaría. Entonces, esta diferencia de longitud que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos la dilatación térmica. Y esto ocurre cuando aumenta la temperatura de los cuerpos. ¿Sí? Cuando aumenta la temperatura, esta dilatación aumentaría. Y cuando baja, lo que hace el cuerpo es contraerse. ¿Sí? Eso es lo que sucede en esa actividad número 3 ahí. Vamos a ver si definitivamente podemos ver el video ya. Nada, muchachos, definitivamente es una lástima. Yo quería tanto mostrarles este video. Que su internet no quiere. Y se los mando por aquí. ¿Cómo así? O sea, el enlace, ¿qué? Por la plataforma Classroom. Sí, claro, yo se los voy a compartir después. Les voy a abrir un enlace que es donde vamos a poner la grabación y yo les comparto el video para que lo vean ahí. Pero sí es bastante interesante, se los recomiendo. Solo que no lo permitió este computador aquí. Muchachos, hasta el momento tienen alguna duda con respecto a las actividades que hemos visto acá. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud así que quieran aclarar? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo Sí, tengo claro. una pregunta Sí, adelante. sobre lo que es la temperatura y el calor. O sea que la temperatura es todo eso de calor, frío, tibio y esas cosas. Y el calor solo es una de las propiedades de la temperatura, ¿no? Más o menos. El calor es un método de transferencia de energía. Cuando tú transfieres energía térmica de un cuerpo a otro, ese proceso se llama calor. ¿Sí? Pero ¿en qué se diferencia la temperatura? De que la temperatura simplemente va a ser una medida de esa energía. Mientras que el calor es una transferencia de energía de un punto a otro. ¿Sí? Esa es la forma en la que se diferencia. Digamos que hablando ya de propiedades de los cuerpos, bueno, tendríamos cuerpos que tienen capacidad de transferir, digamos que mayor calor en mayor o menor medida, sí, pero no es algo de lo que vamos a entrar en detalle así el día de hoy. Sí, la idea es que entendamos bien la diferencia entre calor y temperatura. Que la temperatura es simplemente una medida de la energía térmica o de la energía cinética de los cuerpos, y el calor es un método de transferencia de energía. Por ejemplo, si ustedes salen afuera y compran un hielo, por ejemplo, o cuando cogen un hielo con la mano, ustedes sienten como que se les quema la mano un poco, sienten que, mejor dicho, se les va a quemar la mano ahí.
el frío que sienten. Lo que ocurre allí en realidad, muchachos, es que ustedes están transfiriendo su energía térmica al hielo. ¿Sí? Ahora, ustedes, esa sensación que ustedes tienen de quemarse la mano, es digamos que la reacción física del cuerpo a esa transferencia de energía tan alta. Al estar tan diferentes en temperatura, lo que su mano va a sentir es digamos que va a sufrir toda esa transferencia de energía para que la piel no está preparada para eso. ¿Sí? La piel no está preparada para sufrir esos cambios drásticos de temperatura en el cuerpo. Y es la razón de por qué ustedes sufren al tener un hielo en sus manos. Porque estar literalmente robándole su energía. ¿Sí? Su energía térmica. Y ustedes necesitan su energía térmica para mantener la temperatura corporal de ustedes. Entonces, cuando ustedes se ven expuestos a esas situaciones, digamos que su cuerpo empieza a hacer todas las cosas posibles para preservar la temperatura digamos, de las partes más importantes del cuerpo. Si nosotros estuviéramos en Oimiaco o en un lugar muy inhóspito o muy frío, el cuerpo va a empezar a sacrificar partes de él para sobreguardar los órganos más importantes como el corazón, los pulmones, va a hacer circular la sangre de una forma diferente, y ahí es cuando empezamos a sentir frío en las manos. Siempre sentimos el frío nosotros primero por las manos, por los pies, y eso es porque el cuerpo intenta sobreguardar los órganos internos y que ellos se mantengan a la temperatura que necesitan estar. ¿Sí? Entonces son algunos de los aspectos que se pueden ver allí. Expuestos en ellos. Bueno, muchachos, yo creo que por el día de hoy sería todo.